Buenos días. Iniciamos las clases virtuales con esta breve presentación a la materia. El objetivo de este PPT es aproximarnos a algunas definiciones de semiología y semiótica, indagar en las similitudes y diferencias de estos términos y rastrear algunos antecedentes históricos que marcaron los estudios de los signos y de la significación, para luego sí introducirnos a las dos tradiciones epistemológicas que inauguran Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce, y sus dos modelos de signos que desarrollaremos en la clase 1 y clase 2 respectivamente. Vamos a la siguiente diapositiva. Es importante comprender que si bien Saussure y Peirce inauguran lo que hoy conocemos como semiología y semiótica, los estudios de los signos tienen un largo historial que se remonta prácticamente a los inicios de la filosofía. Ya alrededor de 400 años antes de Cristo, Platón se presentaba como uno de los precursores de la semiótica con sus reflexiones sobre el lenguaje. Del mismo modo, Aristóteles, en los 300 años antes de Cristo, dejaba elementos y conceptos centrales para este campo con sus textos Poética y sobre la interpretación. Más adelante en la línea de tiempo, también los estoicos y los epicúreos inaugurarían el debate en torno a la diferencia entre los signos naturales y los signos convencionales, abriendo la posibilidad de pensar al síntoma como signo modelo vigente hasta hoy en día. También San Agustín, en el medioevo, en textos como de Magistro, desarrolló teoría de los signos relevantes para la semiótica. Aún más adelante en la línea de tiempo encontramos varios autores que fueron incorporando debates, elementos, marcando el camino de Saussure y Peirce. Por ejemplo, es importante el aporte de John Locke, que con su ensayo sobre el entendimiento humano sitúa el problema de los signos en el campo de la lógica que seguirá Peirce. En el pasaje del siglo XIX al siglo XX encontramos un contexto marcado por el aceleramiento de la historia, como planteara Nicolás Casullo en su libro Itinerarios de la Modernidad. Un aceleramiento que se manifiesta tanto en el plano de la estructura productiva como en el campo de las ideas. Este contexto convulsionado también es el marco del auge del positivismo en la ciencia, que acelera la conformación de disciplinas científicas con pretensiones de marcos, métodos empíricos formales y objetos de estudios bien definidos. Los estudios de los signos no escapan a estas pretensiones de este contexto. En ese marco desarrollarán sus teorías Saussure y Peirce. Seguimos. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX se instalan dos tradiciones epistemológicas que se orientan formalmente al estudio de los signos, la semiología y la semiótica. Una es de vertiente europea, que aparece de la mano del suizo Ferdinand de Saussure. Otra es de origen anglosajona con los escritos de Peirce. En el marco de estos desarrollos, la pregunta que surge es si semiología y semiótica significan lo mismo, si en contraste plantean solo una discusión terminológica o también conceptual. En este sentido, podemos decir que ambas conciben teorías de los signos desde perspectivas diferentes. Por un lado, la idea de semiología surge del curso de lingüística general dictado por Saussure hacia 1913, cuyas ideas fueron publicadas tras su fallecimiento en un libro sobre el que volveremos en la clase 1, también denominado Curso de Lingüística General. En este marco, Saussure imagina a la semiología como la ciencia posible que estudia la vida de los signos en el seno social, concebida además para formar parte de la psicología social y la psicología general. Saussure inaugura con ello la lingüística moderna, es considerado el padre de la lingüística moderna,
que se concentra en el estudio del signo lingüístico para comprender el funcionamiento del sistema de la lengua desde un método estructural y sistémico. La perspectiva de Saussure se contrapone así a los estudios de la lingüística histórica o diacrónica que se venía realizando hasta ese momento, interesada en indagar en las transformaciones de las lenguas con el paso del tiempo. Por otro lado, y por su parte, Peirce es el fundador de la semiótica pragmática moderna. También deja sus escritos que surgen más o menos paralelamente a los escritos y a las ideas de Saussure, pero en este caso es un programa, es una propuesta de matriz lógica y filosófica. El filósofo físico y matemático americano pensaba a la semiótica como otra forma de llamar a la lógica, como la ciencia básica que estudia el funcionamiento del pensamiento humano. Su objeto de estudio es el proceso de significación o la relación que entabla un signo con otro signo para generar lo que Peirce denomina semiosis, como parte de la teoría del conocimiento. En otras palabras, explora la dimensión teórico-cognitiva del actuar humano, o cómo el hombre conoce e interpreta al mundo a través de los signos, y para su indagación propone un método pragmático. Vamos a la siguiente diapositiva. La emergencia de estas dos posiciones teóricas tendrá sus continuadores en otros autores a los que Sechetto describe por diversas generaciones de semiólogos. Estas relecturas producirán reinterpretaciones que en ciertos casos enfrentan las posiciones de Saussure y de Peirce. Desde estas posiciones, si nos volvemos a preguntar de qué modo pensamos y experimentamos el mundo, cómo se produce el sentido en una sociedad, que son las inquietudes rectoras que guían nuestro cursado y encabezan nuestro programa, como respuesta, la semiología estructuralista de primera generación sostendría que solo hay sentido nombrado y el mundo de los significados no es otro sino el del lenguaje verbal, el del lenguaje que es vehículo del pensamiento. En torno a esta idea también postulará sus conceptos en una primera etapa Roland Barthes, a quien leeremos más adelante. Por su parte, la semiótica pragmática dirá: el lenguaje verbal, como otros sistemas de significación, solo mediatizan el pensamiento, mientras que el pensamiento es una acción interior que se vincula a la experiencia y la práctica. Nuestra mente crea el conocimiento a través de reglas y mecanismos lógicos gracias a los estímulos que le manda el mundo exterior, y en un segundo momento se vale del lenguaje para representar ideas. Siguiente. Finalmente, los semiólogos de las diversas generaciones acordaron aunar posiciones y declararon en La Haya en 1969 la institucionalización de la semiótica. Con ese término, sí, el usado por Peirce, y es el que utilizaremos en esta materia. Aunque hasta la actualidad los teóricos establecen distinciones entre semiología y semiótica, esa institucionalización llega de la mano de la creación de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos, entre cuyos fundadores se encontraban Benveniste, Greimas, Jacobson, Kristeva, Roland Barthes, Eco, Yuri Lotman, entre otros. Charles Morris, quien escribe Fundamentos de la teoría de los signos, también define 3 dimensiones básicas a tener en cuenta para todo abordaje semiótico: la sintáctica, la semántica y la pragmática. La sintáctica estudia la relación formal de los signos entre sí dentro de un sistema sígnico, por ejemplo, la relación entre palabras para una correcta conformación de un enunciado. Estudia la gramática de los lenguajes.
La semántica, por su parte, se ocupa de las relaciones entre los signos y los objetos a los que refieren o quieren significar. Por ejemplo, la relación entre el significante árbol, el concepto con el que se enlaza y la cosa que indica. Es una rama empírica, puesto que hace referencia a la relación concreta entre los signos y las cosas. Finalmente, la pragmática estudia la relación de los signos con los intérpretes y los contextos. Esto quiere decir que el sentido de los conceptos no vienen simplemente preestablecidos, sino que funcionan como constelaciones de significaciones dentro de un circuito pragmático y de pertenencia social. Aquí entra en juego la necesidad de entender cómo interactúan los signos y los textos con sus contextos de producción y recepción. Así, como sostiene Roland Barthes en su texto Mitologías, un árbol es un árbol, pero un árbol narrado por determinado poeta deja de ser estrictamente un árbol para pasar a ser un árbol decorado, adaptado a un determinado consumo, investido de sentido en relación a un uso social específico. Vamos a la última diapositiva. En el final de esta presentación quiero retomar la idea central que da nombre al libro de Victorino Cecchetto que estamos reseñando, que se denomina La danza de los signos. En este texto el autor plantea a la danza como metáfora de todos los postulados de la semiótica general. Recordemos que la metáfora es una figura retórica del pensamiento que recurre a una idea o concepto para expresar otra idea o concepto diferente sujeto a alguna relación de semejanza entre ellos. Tendremos más adelante una clase especial sobre metáfora. Pero ¿por qué la danza? Cecchetto dice que por un lado la danza es libertad, movimiento, innovación, creatividad, expresividad. Así los signos aparecen en los lenguajes como expresión de la creatividad, la plasticidad, la fantasía, y es la combinación diferente de los mismos signos que permiten generar nuevos sentidos. Por otro lado, para el autor la danza también supone un orden, un seguimiento de pautas, combina ritmos de acuerdo a reglas. Así, los signos están sometidos a reglas gramáticas que gobiernan los lenguajes, códigos visuales, musicales, verbales, etc. Y también códigos culturales. Y ese orden en el modo de integrarse en relación a un contexto define el sentido. Por ello, Cecchetto, retomando la cuestión creativa y a la vez normativa propia de la vida semiótica, dirá que esta disciplina muestra, analiza, reflexiona sobre las relaciones que se establecen entre la creación de los signos y las leyes que guían su vida, que gobiernan su vida dentro de determinados lenguajes. Para finalizar, les invito a visualizar un ejemplo de esta metáfora haciendo clic en el link que está disponible en esta diapositiva, pero también está enlazada en forma independiente en los recursos de la unidad en el aula. Se trata de Triángulo, un video de animación de Erica Russell de principios de los años 90, nominado al Oscar. Observen los recursos, signos y relaciones sobre los que volveremos a trabajar cuando ahondemos en el concepto de semiosis desarrollado por Peirce. Hasta aquí esta primera presentación. Lo que sigue será la clase 1 sobre los postulados de Saussure, ya disponible en el aula.